Dragon 32, un ordenador interesante con una historia muy interesante. Un ordenador que durante los años 80 fue español, por un corto periodo de tiempo. Un ordenador que aquellos que tenemos ya cierta edad podríamos recordar en nuestros colegios de EGB, ya que el gobierno español y algunos gobiernos regionales lo pusieron a disposición de muchos colegios en la época. Pero esa historia merecería un vídeo aparte, en exclusiva, y eso no es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a ver cómo restauré este equipo en concreto de mi colección que compré en Inglaterra hace ya unos años. Bienvenidos a mi canal, esto es Teclas y Voltios. Nadie lo había abierto hasta ahora. Podéis ver los sellos de garantía intactos. Y eso es una buena señal cuando compramos uno de estos equipos. Por lo menos sabemos que tendrá todos los componentes en su sitio, funcionen o no. Al abrirlo, descubrí que había un residuo extraño que no fui capaz de identificar. De primeras dadas pensé que era un condensador electrolítico que había reventado, pero no veía ninguno que parecía defectuoso o que hubiera goteado. Nada que a mí me resultara evidente, aparte de ese regulador de voltaje que, como ya veremos, fue la clave de todo. Hace unos meses mi ayudante secreto y yo hicimos una limpieza completa del equipo, quitamos ese residuo del que hablaba, le desmontamos todas las teclas, lo limpiamos por fuera y por dentro y lo restauramos a unas condiciones estéticas que yo creo que son aceptables. Acto seguido pasé a comprobar la fuente de alimentación. Esto vino en peor estado del que incluso lo veis ahora. Lo único de decir, lo comprobé, es todo correcto, lo único de decir es que por aquí no sale corriente continua. Esto es un transformador de alterna a alterna y esto tiene dos salidas, una de 20 voltios y la otra de 8 voltios, alterna. La corriente continua se transforma aquí dentro, que es lo que a continuación pasaremos a comprobar una vez que habíamos confirmado que esto estaba correcto. Y aquí tenemos el esquema. Esta fuente genera tres líneas de voltaje, una de 12 voltios, otra de 5 y otra de menos 5. Y eso es lo que vamos a medir. Vamos a comprobar primero la línea de 12 voltios positivo y veremos cómo esta es correcta. Un segundo. Ahí tenemos en pantalla. Eso es lo que estamos midiendo, da 12 voltios, 12,30, es correcto. La de 5 voltios, 5,506, clavado, perfecto. En cambio, la de menos 5 voltios nos da menos 4,8. Ahí pensé que podríamos tener un problema. Y bueno, entonces vamos a reemplazar el regulador de voltaje número 3, el 7905, el que da 5 voltios negativos. Lo tengo ya sobre la mesa. Tengo también algunos condensadores electrolíticos por si fuera necesario reemplazarlos. Algunos, como este caso concreto, como estos negros, me equivoqué en el tamaño, son un poquito más grandes, son de 63 voltios en vez de 50 voltios, pero cupieron igual en la placa. Así que pues nada más, vamos allá a reemplazar. Aquí está mi máquina de soldadora, una maravilla. Vamos allá. Y por supuesto, después de cambiar el regulador de voltaje, no funcionó. Y he aquí el primer problema y la primera lección. No asumir cosas sin comprobarlas. Vamos a ver el patillaje del 7805, el que da 5 voltios positivos, y del 7905, el que da 5 voltios negativos. Hay pequeños y sutiles cambios en el patillaje que di por sentado y eso me generó el primer problema. Veámoslo. Los 7905, los reguladores de voltaje negativo, tienen un patillaje distinto de los 7805, hasta ahí todo bien. La patilla central en los 7805 está conectada con el disipador y es la patilla de masa. Tiene todo el sentido del mundo, pero en los 7905 esa patilla central es la de input y también está conectada a su disipador. Yo había asumido que el chasis o disipador de calor estaría, en el caso de los 7905, también conectado a masa, o sea, estaría conectado a su patilla 1, no a la central.
Y he ahí el primer problema, ya os imagináis, al pegar el disipador del 7905 al disipador del 7805, estaba llevando la entrada, el input del 7905 a 0 voltios. Y bueno, una vez resuelto el primer problema, pues llegó el segundo. Y este es el problema. Si nos ponemos a medir y vemos el regulador de voltaje de 12 voltios, lo medimos, nos dará 12 voltios, muy bien. Vamos el de 5, muy bien, 5 voltios, pero si medimos el de menos 5 voltios, que he cambiado unas 3 veces ya, me da menos 9,5. ¿Pero qué demonios está pasando? No entiendo. Es necesario pararse y pensar un poco. Entonces, ¿me vendieron un lote de reguladores de voltaje defectuosos? No, no era eso. El problema estaba en mi inexperiencia y en las sutiles diferencias otra vez entre los reguladores de voltaje negativos y los positivos. Un 7805, si lo mides sin estar alimentando un circuito sin carga, te va a dar 5 voltios como hemos visto en el ejemplo. El de 12 voltios también da 12 voltios clavados. Pero los reguladores de voltaje negativos, cuando se miden sin carga, te pueden dar valores diferentes de los esperados. Esto yo no lo sabía. Yo lo he aprendido con este proyecto, buscando por internet soluciones y leyendo en foros de electrónica. Esa pequeña diferencia entre los 7,9 y los 7,8 me ha causado más de un dolor de cabeza y espero que en el futuro no vuelva a ser así. Así que valor y al toro. Conectamos todo y volvemos a comprobar cada uno de los reguladores de voltaje. El de 12 voltios clavado, como ya habíamos visto, el de 5 voltios positivos lo mismo clavado y probamos ahora el de menos 5. Y sorpresa, sorpresa, con carga nos da un menos 5 precioso. Ese era el problema. Así que pasamos inmediatamente a mirar en el osciloscopio. La verdad es que el Dragon 32 es un ordenador muy fácil para trabajar con él y comprobar. En la misma cinta tenemos la salida de vídeo PAL. Pido disculpas por la calidad del vídeo del osciloscopio. El osciloscopio es un problema que ya resolveré en el futuro. Pero eso, tened fe, es una señal de PAL preciosa como una catedral. Lo cual quiere decir que efectivamente el ordenador funciona. Pasamos entonces a la televisión. Vamos a sintonizar. Por desgracia no tengo un cable RCA, por lo que estoy usando un cable de radiofrecuencia de los de antes, de televisión, un cable de televisión, por lo que la calidad de la imagen va a ser penosa. He intentado sintonizar, no funciona muy bien automáticamente, así que he pasado a manual, he encontrado la señal, aparece ahí y ahí lo tenemos, funcionando, mi Dragon 32. Falta ese verdor, ese color verde típico de Dragon 32, tengo que tunear un poquito más la frecuencia y ahí está. Hasta aquí hemos llegado. Como habéis visto, la solución al problema era muy sencilla. Cualquier persona con unos ciertos conocimientos de electrónica lo hubiera resuelto en minutos. A mí me llevó un poquito más, pero no me importa. Lo he disfrutado, me lo he pasado bien, he aprendido cosas nuevas y ahora soy el orgulloso poseedor de un Dragon 32 funcional. Y sin más, me despido. Ha sido un placer. Disfrutadlo.